dolor de garganta, astenia y los casos ya severos con disnea. Los síntomas digestivos también han aparecido, como vómitos y diarrea, que tienen una frecuencia cercana del 10%. Pero esto ha ido cambiando. En un metaanálisis ya de más de 4.000 pacientes en China, sugirió aproximadamente el 17.6% de los pacientes tenían algún síntoma gastrointestinal durante la infección. También se vio que había alteración del hepatograma en los casos más severos. El 9.2 en este estudio cursó con dolor abdominal y un 17.6 con diarrea, 10.2 con náusea o vómitos. La transmisión es conocida y se tipifica como de persona a persona mediante gotitas, aerosoles o contacto, indirecto con superficies contaminadas y directo por secreciones corporales, incluyendo saliva y heces. Se describe también la detección de partículas virales viables hasta 3 horas después de la aerolización y más de 3 días en algunas superficies. Más del 40% de todas las infecciones pueden transmitirse en la fase presintomática, especialmente de los pacientes pediátricos. Si bien las unidades de endoscopía y gastroenterología no participan activamente ni en el diagnóstico ni en el tratamiento de estos pacientes, pero sí representan un potencial de contagio grande en el COVID. Este riesgo abarca la inhalación de gotitas en el aire, aerosoles, contacto conjuntival y contaminación fecal-oral. También se han informado infecciones periendoscópicas en aerosol, lo que podría colocar a la endoscopia digestiva alta entre los procedimientos de mayor riesgo en la generación de aerosoles. Además, se encontraron virus vivos en las heces de pacientes. ¿Cuáles son los procedimientos de riesgo? Todas las endoscopias digestivas, incluidas endoscopía alta, colonoscopía, enteroscopía, CEPRE, ecoendoscopía, estas se consideran procedimientos generadores de aerosol. ¿Cómo se tiene que organizar una sala de endoscopía? Se recomienda la rotación del personal del servicio de endoscopía en grupos, pero por habilidades homogéneas. La estrategia principal es modificar los servicios de consulta para reducir la exposición máxima al virus y preservar recursos más que todo, tanto humanos como materiales. Los equipos tienen que rotar para que la mayor cantidad de personas estén en su casa, es decir, tendrán que rotar cada semana o cada 2. Esto lo hemos conseguido en el IES. Estamos rotando por equipos cada 15 días, trabajamos una semana entera y descansamos 2. El servicio de enfermería es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque ellas son las encargadas del interrogatorio sobre los síntomas comunes, si tos, secreción nasal, dolor de cabeza, anosmia, odinofagia, dificultad para respirar, así como la medición de la temperatura debe realizarse a toda persona que entra al servicio, ¿sí? Sea médicos, sea enfermeras, auxiliares, mantenimiento, limpieza. Y si es que estos tienen una temperatura mayor con el infrarrojo mayor a 37,3 o se identifican síntomas, tienen que informar al área de triaje respiratorio. Me imagino que todas las áreas cerradas tienen que manejarse así. El personal de endoscopía. Durante la endoscopía solo tiene que estar el personal esencial, es decir, si podemos estar solamente el anestesiólogo, el endoscopista y el auxiliar, es lo óptimo. Pero toda persona, ¿sí? Que ingresa a la sala por cualquier motivo debe usar el equipo de protección personal. Se deben evitar durante la endoscopía más que todo los accesorios, aretes, anillos, relojes, celulares, ¿sí? Todo el personal médico, asistencial, administrativo, de limpieza y mantenimiento tiene que usar la mascarilla en el servicio el 100% del tiempo. Durante la endoscopía es importante que el personal que solicitó, tanto como los que realizamos la endoscopía, sepamos el riesgo potencial y considerarlo de muy alto riesgo. Si bien la recomendación actual es reducir el número de procedimientos que está aún vigente, se recomienda la revisión cuidadosa de cada caso, ¿sí? La recomendación es diferir
todos los procedimientos electivos para manejarse en un contexto de la indicación clínica, ¿sí? El equipo de protección personal durante los procedimientos tiene que ser, cada centro debe proporcionar a su personal los implementos necesarios de protección. Se deben seguir las pautas institucionales en cada hospital, en cada clínica. Se está informando la escasez de equipamiento de protección personal, por lo que se recomienda encarecidamente el uso responsable y adecuado. ¿Cuáles son las medidas de protección estándar? Es la higiene de manos, ¿sí? Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Las medidas de higiene al toser y al estornudar. Se debe alentar la distancia de seguridad en áreas generales, en salas de espera, en pasillos, en recuperación. Estas son las medidas de prevención de protección personal. Cuando hay una baja prevalencia, que ya casi en ninguna parte del país lo tenemos, solo se usa el gorro quirúrgico, las gafas de protección, la mascarilla quirúrgica, la ropa de quirófano antifluidos, guantes y los zapatones. Cuando estamos en una área de alta prevalencia, como ya lo es la mayoría del país, igual la gorra de quirófano, la protección ocular, el escudo facial, ya una mascarilla N95 con o sin filtro, la bata quirúrgica a prueba de agua, doble guante y protectores de piernas. En la mayoría de servicios no contamos con el protector de piernas, por lo menos en endoscopia, así que se puede usar ropa quirúrgica descartable. Cuando hay riesgo estándar y hay una zona de alta prevalencia, se pueden hacer todavía las endoscopias en la sala de endoscopia propia. Pero cuando cuando esta ya se hace un caso confirmado de COVID, lo que hay que hacer es ya el traje blanco. Claro, lógicamente ya se prefiere, si se tiene una máscara con filtros N95, el escudo ocular, el traje blanco, doble guante, la protección igual por dentro del traje de piernas, ¿sí? Y esto, si de ser posible, se tiene que hacer en una sala con presión negativa. ¿Qué contamos en el hospital y en la mayoría de centros del país? El gorro quirúrgico, la N95, la FF2 o 3, las gafas protectoras y el protector facial, guantes dobles, no requieren ser estériles, las batas impermeables, ropa quirúrgica desechable, la ropa quirúrgica normal, ¿sí? Y los protectores de calzado. ¿Cómo tiene que entrar el paciente a la sala de endoscopia? Todo paciente tiene que entrar a la unidad con equipo de protección respiratoria, es decir, una mascarilla. La mascarilla solo se retira el momento de la introducción del endoscopio, no antes. Ahora se están observando el uso de máscaras con orificio central, pero también hay que tener en cuenta qué nos dice el anestesiólogo, ¿sí? La sala de endoscopia debe tener la menos cantidad de cosas posibles, ¿sí? Y si es posible, los procedimientos para pacientes positivos o con alta sospecha tienen que hacerse en un área apropiada. ¿Cuál es? Una sala con presión negativa. Pero no es obligatorio porque en la mayoría de lugares no tenemos una sala de presión negativa. Es más, la mayoría de salas de endoscopia y de quirófanos tienen presión positiva, ¿sí? Hay que seguir el protocolo establecido para la desinfección y eliminación de flujo de aire para prevenir las infecciones en otros pacientes, personal médico y en otras áreas. Si no tenemos este tipo de salas, tenemos que ver salas y conocer la ventilación, es decir, que si hacemos en una sala de endoscopia, pero esta, cuando se abre la puerta, da una zona gris, es decir, a salas de espera, a pasillos comunes, tiene que verse un lugar mejor en realidad, ¿sí? Esta es una guía de la Asociación Europea de cómo se va a priorizar los pacientes. ¿Sí? Ellos clasifican como antecedentes que hayan presentado fiebre, que hayan viajado, la ocupación, el grupo al que pertenecen, ¿sí? Y el contacto, si tuvieron contacto con una persona enferma o no.
Si tienen estos antecedentes positivos y estamos en la posibilidad de hacer un test de COVID y sale positivo, solo podríamos hacer las endoscopías urgentes, nada más, ¿sí? Y estas con todo el equipo de protección personal posible y en una sala de presión negativa, de ser posible. Cuando el test es negativo, se puede realizar cualquier tipo de endoscopía con protección estándar, ¿sí? Cuando no es posible hacer el test, se le considera de alto riesgo. Solo se puede hacer la endoscopía urgente, ¿sí? Cuando los antecedentes, cuando los antecedentes son negativos, pero tiene síntomas respiratorios, se le considera un riesgo intermedio, pero este riesgo intermedio es engañoso, ¿sí? Se le considera solo que debe hacerse la endoscopia de emergencia y con todas las protecciones. Cuando los antecedentes y el paciente está asintomático, se considera de bajo riesgo. Hay como hacer cualquier tipo de endoscopia. ¿Cuáles son las endoscopías urgentes? Las que debemos realizar inmediatamente. La hemorragia digestiva alta y baja, a pesar que ya hay algunos artículos que mencionan que una hemorragia alta que no afecte hemodinámicamente al paciente, se le puede dar un tratamiento clínico 24 horas y ves cuál es la evolución. Pero estos se han hecho con poco número de pacientes, ¿sí? Y en ninguna de las guías generales de las grandes asociaciones recomiendan esto. Un cuerpo extraño hay que hacerlo de emergencia. La colangitis biliar es un procedimiento de emergencia. La ingesta de cáusticos no se debe hacer en las primeras 12 horas, pero sí antes de las primeras 48. Resoluciones de obstrucciones gastrointestinales, es decir, por ejemplo, un vólvulo de colon, cuando el paciente no puede ser operado, se solicita al endoscopista que introduzca el tubo para desvolvular. Y en tratamiento de emergencia de complicaciones quirúrgicas, ya sean perforaciones o fístulas. Cuando el procedimiento no es ni urgente, pero tampoco es electivo, se tiene que individualizar cada caso, como por ejemplo, en enfermedad inflamatoria intestinal, o de inicio reciente, o en que la endoscopia va a cambiar el manejo, la terapéutica del paciente. La sospecha clínica de cáncer, cuando tenemos una sospecha alta y no se puede demostrar con métodos no invasivos, es decir, imágenes, se tiene que individualizar cada caso. También hay que ponerle en este grupo a los pacientes que por imágenes se les ve un tumor ya en la luz del aparato digestivo, pero que no se tienen biopsias y se necesitan las biopsias para iniciar un tratamiento. Los pacientes que necesitan nutrición emergente, sí, la colocación de una gastrostomía endoscópica percutánea. Las profilaxis de varices que se están olvidando en gran parte del país, cuando ya venimos haciendo sesiones de ligaduras, no podemos cortar, hay que individualizar cada caso. Igual con las dilataciones, sean de esófago, sean de colon, sí, hay que individualizar. También hay que individualizar la remoción de prótesis que si con el tiempo se dejan, producen daño. Por ejemplo, las prótesis de vía biliar, que si se tapan van a dar una nueva colangitis. La ecoendoscopía en la estadificación de la malignidad, si nos va a dar una pauta terapéutica, también hay que considerar hacerla. El drenaje de colecciones pancreáticas infectadas. La enteroscopía de intestino delgado por sangrado oculto. ¿Cuáles son las electivas y se pueden posponer? Todos los procedimientos diagnósticos de rutina. El cribado o tamizaje de pacientes con enfermedad digestiva alta asintomáticos, es decir, los que tenían antecedentes de una metaplasia y están asintomáticos, la colonoscopia de cribado cuando hay antecedentes familiares pero están asintomáticos, la evaluación de síntomas no urgentes, es decir, una dispepsia, reflujo, náusea, que no están afectando la calidad de vida, la ecoendoscopia para quistes pancreáticos o lesiones submucosas de control, la terapia endoscópica de lesiones, es decir, por ejemplo, un pólipo hiperplásico, una valoración para una cirugía bariátrica, también se tienen que posponer. ¿Qué es lo que vamos a hacer post-endoscopía?
Las biopsias obtenidas de pacientes con alta sospecha o positivos tienen que ser tratadas como de alto riesgo de contagio, como una fuente de contagio, digámoslo así. También se recomienda esperar entre los procedimientos al menos 30 minutos en una sala de presión negativa o 60 minutos en una sala solamente ventilada. Es decir, entre procedimiento y procedimiento hay que esperar mínimo 60 minutos o una hora. Se recomienda la limpieza completa post protocolo. Toda limpieza de sala de endoscopia tiene que ser protocolizada por el servicio, ¿sí? Después de cada procedimiento. Las camillas, las torres y el área de contacto deben limpiarse después de cada procedimiento. Post-endoscopía. La limpieza y desinfección estándar de los equipos es suficiente, es decir, con el jabón enzimático, con el Cydex, con el OPA, es más que suficiente la desinfección de equipos. Si es posible, podemos descartar cada bata quirúrgica después de cada paciente. Como estamos en escasez, lo que se recomienda es volver a usar las batas quirúrgicas lavables sobre una bata desechable, ¿sí? Antifluidos. Cada endoscopista y cada anestesiólogo de la sala tiene que tener su sitio de trabajo para informes. Es decir, no hay que compartir ni la silla, ni la computadora, ni el teclado, nada. Si es posible individualizar y cada uno es responsable de la limpieza de esa área. ¿Sí? Lo que nos llevamos a preguntar es cuándo va a volver una sala de endoscopía a la normalidad. Esto ya está visto, la Asociación Asiática y del Pacífico, ellos ya pasaron, ellos casi ya están volviendo a la normalidad en algunas ciudades. ¿Cuál fue lo que ellos sugirieron? Cuando la tendencia a la baja en los casos ya es permanente, ¿sí? Y se cuenta con un suministro de equipo de protección personal, por lo menos para 4 o 8 semanas. Ya se puede comenzar a la normalidad. Comenzar, ni siquiera se va a poder volver 100% a la normalidad ahí. Se va a hacer endoscopias urgentes a capacidad total y las semiurgentes en capacidad total. Y la electiva máximo se reanudará a un 50%, máximo. ¿Cuándo podemos volver a una normalidad en una sala de endoscopía? Cuando no haya casos nuevos, por lo menos 2 semanas, y tengamos en stock equipo de protección personal, por lo menos para 3 meses. ¿Sí? Entonces ahí se podría volver. Y lo que yo les quería decir es que nunca se va a volver a la normalidad. ¿Cuáles son los puntos claves que quería tocar en esta charla? Que nos demos cuenta que toda endoscopia digestiva alta o baja es un procedimiento generador de aerosoles. Que en la actual situación epidemiológica del país se recomienda considerar a todo paciente que se realice un procedimiento como de riesgo por lo menos moderado. Es decir, que tenemos que entrar con el gorro quirúrgico, con las gafas de protección, con la N95, con la bata quirúrgica, con los zapatones. Se recomienda fuertemente suspender las endoscopías no urgentes y las postergables. Y todo procedimiento endoscópico debemos realizar con la mejor protección disponible. ¿Sí? Como les decía, no vamos a volver a la normalidad. Esta es una encuesta que se hizo en Italia y en España. Y aquí podemos ver, antes del COVID, cómo no se usaban pantallas, las pantallas de protección facial. Y luego del COVID, casi todo el mundo está usando. ¿Sí? Y lo que nunca usábamos, yo me incluyo personalmente, la mascarilla. ¿Sí? Antes, casi el 100% de los gastroenterólogos no usaba mascarilla para procedimientos de bajo riesgo. Generalmente solo se usaba en KPC, en HIV, en hepatitis, ¿sí? Y luego del COVID, casi el 100% usa. En algún momento casi el 100% usa, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta. Fue una charla cortita, pero espero que les haya servido. Muchas gracias, Diego. Realmente una charla bastante interesante. Sí, creo que nos ha sacado de algunas dudas que teníamos, sobre todo en la parte endoscópica.
Bueno, a través del chat vamos a hacer las preguntas para la audiencia. Si es que alguien tiene alguna pregunta para el doctor Jiménez, podemos tomarlas. David, Mano, está levantando la mano el Buenas doctor Espinosa. buenas noches, David. noches, soy David Espinosa, posgradista de gastroenterología de la PUCE. ¿Cómo estás? Ya desde el 2014, pues John et al. Documentaba justamente que en una estadística que hizo en 227 pacientes con la determinación de la contaminación del protector facial, determinado que el 45% de los pacientes pues ya tenían una contaminación ya sea bacteriana. Entonces, con una P significativa de 0.01, que nos indicaba que todo procedimiento endoscópico en realidad es generador de aerosoles y pues que todos deberíamos en realidad ocupar protectores faciales. Ujú. Otra cosa también que hay que agregar es que pues todas las recomendaciones que se basan, la mayoría de la sociedad europea y pues las otras organizaciones y recomendaciones, pues solo se basan en recomendaciones de expertos. Pero hay una publicación de la Sociedad Americana de Gastroenterología que se basa en una revisión sistemática y ellos ya colocan recomendaciones según la escala Grade, en los que comenta justamente que pues todo paciente, ahorita como ya estamos en una fase comunitaria, digamos, de contagio comunitario, pues todo paciente debería catalogarse como alto riesgo de contagio. Entonces, pues deberíamos usar todas las medidas de protección en ese caso. El problema, David, es que hay que tomar en cuenta que los que trabajamos en un hospital público eh, están escasos los equipos de protección. Si bien por el momento tenemos, me parece que ningún hospital, ni del Ministerio ni del IES, tenemos equipos de protección personal, trajes enteros blancos para 3 meses, para todas las áreas, y se tiene que priorizar la terapia y los pacientes respiratorios, es decir, el piso y la UCI, ¿sí? Entonces, claro, lo ideal es eso, pero la realidad es otra, ¿sí? Claro. Entonces hay que tomar en cuenta. No sé en Quito cómo están, si tienen para los 3 meses todos los hospitales. Pues difícil, en realidad, bueno, ahora estoy rotando en el hospital del IESUR, pues justamente uno de los que realmente está pues en lucha contra el virus. Y pues en realidad prácticamente se ha transformado en un hospital de atención para pacientes con coronavirus. Y los procedimientos a nivel endoscópicos todos se han detenido, solamente están realizando los procedimientos de emergencia. Entonces, con las medidas de protección, pues yo creo que no existen pues tantos recursos como para tener un flujo alto de pacientes. Y en esos procedimientos de emergencia, ¿están usando el traje blanco totalmente? ¿Están haciendo en quirófano o en salas de endoscopía? En las salas de endoscopía, Sí, y con traje blanco total y todo. sí, con todas las medidas. Eso es muy bueno en realidad, ¿eh? Sí, había una pregunta de Paul Morales que nos preguntaba si hay alguna consideración especial en la limpieza de tubos de los endoscopios. En realidad no, la limpieza estándar sugerida por la mayor cantidad de asociaciones es más que suficiente, porque está ya para virus como el HIV, la hepatitis y todo, ya sea Cydex OPA, más el enzimático, con cierto tiempo de inmersión, es más que suficiente. Eso no ha cambiado la limpieza de equipos. Tenemos otra pregunta, Diego, del doctor Cristian Hunda. Dice, Ujú. doctor, buenas noches. ¿Podría indicar si existe alguna evidencia de ingreso sin insuflación al procedimiento para evitar el contacto de aerosoles? A ver, Está buena la cosa, me gustó más que la de a ver. La verdad es que no nos dicen mucho de entrar sin insuflación, pero la verdad es que es muy difícil, o sea, a menos que solo ingreses sin insuflación para pasar el crico y después le prendas, porque si no, no se ve nada.
podría generar menos aerosoles, pero lo ideal, por ejemplo, como solo estamos haciendo emergencias, lo ideal es que el paciente esté entubado. No nos vamos a poner a decir eso que todos los anestesiólogos van a querer entubar los pacientes. Pero si el paciente se entuba, va a generar menos aerosoles durante la endoscopia, pero más durante la intubación. Así que lo ideal sería tener las cajas de protección y un fibro para poder entubar más fácil a los pacientes. Ujú. Además, Diego, hay que recordar que no solamente es el tema de la insuflación, también la náusea, la arcada que produce el paciente, el ingreso y la salida de el ingreso y salida del instrumental a través del canal de biopsia puede también generar contaminación. No solamente es el tema de la insuflación. Ujú. Buenas noches, Fernando, Diego. Una preguntita. Juan Astudillo les saluda. Juanito. Hola, Juanito. Leito, oye, ¿qué cantidad más o menos de lo que ahora se puede ver, qué cantidad de coronavirus se encuentra en el sistema digestivo? Porque se sabe que se expulsa a través de las heces, pero debe haber algo en comparación con la vía respiratoria, que es el lugar donde más se aloja. En la vía digestiva, ¿has visto algún reporte hasta ahora que diga algo al respecto? Juanito, lo que se vio es que en algunas biopsias se ven los virus y en las heces se eliminan virus vivos. Todavía no hay un recuento, no han hecho en muchos pacientes, pero hay un caso reporte, que el hisopado nasal y el faringeo salen negativos y el paciente tenía todas la sintomatología más una diarrea crónica y le descubren pues un PCR en heces. Es un solo caso, pero yo creo que va a haber más. Así que por eso yo le puse a la colonoscopía igual a la mismo nivel que la endoscopía. ¿Sí? Yo le puse ese nivel a colonoscopía, como alto ¿Cómo riesgo. no? Ujú. ¿Cómo no? Gracias. Felicitaciones, Diego. Es más, Gracias, Juan. Juanito, en algunas de las publicaciones se dice que incluso la carga viral puede permanecer positiva en esas 48 horas después de que se haya negativizado en la vía respiratoria. Hay que tener en cuenta esos datos, ¿eh? Para Sí, vías de contagio. Claro. Silvia Cashen nos preguntaba si había algo de la consulta externa. La realidad, todas las guías recomiendan suspender y hacer telemedicina. Cuando volvamos a la normalidad, no sé si alguien se va a animar a hacer una consulta, a ver 10, 20 pacientes sin protección, o por lo menos desinfectar las áreas de contacto que tuvo el paciente, ¿eh? Yo por lo menos voy a usar una bata quirúrgica y protección ocular y mascarilla quirúrgica hasta que esto se normalice. Pero de consulta en gastroenterología, no, la verdad no leí mucho. No sé si alguien tenga claro eso de la consulta cuando se vuelva a la normalidad. yo creo que por ahí viene la pregunta de Juan Carlos Ortiz. Nos dice, ¿cuál es el plan a futuro para manejar a todos los pacientes represados, ya que no existe un rebrote o contaminación cruzada? Es lo que decíamos, se tiene que ver cuando ya no haya casos mejor dicho, cuando la curva sea en descenso ya constante, se va a comenzar a habilitar los servicios de a poco, pero máximo un 50%. En eso coinciden todos, que no se puede abrir los represados, por ejemplo, las vesículas, las hernias, las endoscopías, no se van a poder hacer todo de golpe. Tendrá que ir de a poco eso, Juan. Ujú. Tenemos una pregunta de David Torres. Dice, ¿existe ya alguna estadística en lo que va de la emergencia en la institución de cuántos pacientes se han realizado procedimientos en sospecha o con diagnóstico de COVID? Bueno, con sospecha, me parece, con alta sospecha, dos, una CEPRE y una endoscopía, ¿sí? Que vino con hemorragia y todo y se hizo con todas las medidas de precaución. Y de manera privada tuve una hemorragia digestiva en una paciente cirrótica que se le hizo la placa y la tomografía antes y tenía un patrón clarísimo, ¿eh? Ujú. Así que, como decimos, todos los pacientes se consideran de riesgo moderado alto. Y yo sugeriría que, por precaución, todo paciente tenga mínimo una placa de tórax antes de entrar a una emergencia, que debería tener,
debería haberse hecho en emergencia antes de una endoscopía. Pero una estadística cierta, como estamos trabajando cada 15 días, no tenemos, ¿eh? O sea, sería de reunirnos y comenzar a hacer una estadística real de sospechosos. Edgar Mendieta nos pregunta, ¿el tiempo que dure hacer el procedimiento alto es importante o no? Es importante en realidad porque depende, si el paciente está entubado, va a ser menos riesgoso, pero si el paciente es solo con sedación, entre más nos demoremos, más riesgo hay de tos, arcada, ¿sí? Entonces sí, es importante el tiempo. No sé si alguien más con manito o en el chat. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, todas las endoscopías son con sedación. No, como estamos haciendo solo emergencias, la mayoría hemos hecho entubados a los pacientes. Las gastrostomías hemos estado colocando con sedación, pero igual con todas las medidas de protección. Eso ya es cuestión del anestesiólogo, en realidad, y a los gastroenterólogos, por lo menos en el IES, no nos gusta meternos en el trabajo del colega. Podemos sugerir, pero la última palabra tiene el anestesiólogo. Pero lo que sí, sin sedación ninguna. Mínimo con sedación. Dieguito, buenas noches. Arturo Carpio le saluda, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás, Bueno, Arturo? ¿Cómo ha felicitaciones. pasado? Interesante la charla. Solo una pregunta, ¿los procedimientos, creen ustedes que sería diferir los procedimientos de extracción de pólipos o seguimiento de lesiones premalignas? ¿Qué opinan de eso? Los pólipos, depende del pólipo, Arturo. Si el pólipo se considera una lesión maligna temprana, entrarían en los no electivos y no urgentes. Eso hay que individualizar cada caso de paciente. ¿Sí? Justamente si es que, por ejemplo, tenemos una displasia de alto grado, una lesión mayor a 2 centímetros, yo creo que no se debería diferir mucho, ¿eh? O sea, no se debería esperar a que se acabe la pandemia para hacer. Perfecto. En eso Muchas coinciden gracias. todas las guías, ¿eh? Hay que individualizar cada caso. Así es. Perfecto, gracias. Jonathan Ríos nos pregunta, ¿qué tan frecuentes han sido en nuestro hospital los síntomas digestivos en pacientes COVID positivos? No sé si alguien del área de COVID nos puede ayudar con eso, pero interconsultas muy pocas. Lo que yo he sabido es que varios tienen dolor abdominal. Es más, han pedido interconsultas a cirugía porque ha habido hasta sospecha de abdomen agudo y en realidad es una adenitis mesentérica, ¿sí? Que cuando se le hace la tomografía se ven ganglios inflamados. Pero así un porcentaje no he visto. Sé que otros pacientes después de la citromicina y la cloroquina presentan diarrea durante la internación. No llegan con eso, pero presentan durante la internación. Juan Cristóbal nos pregunta, ¿hay alguna diferencia entre el manejo de pacientes entre hospitales COVID y pacientes no COVID? En realidad lo que estamos haciendo nosotros es los pacientes COVID estamos haciendo en un quirófano totalmente aparte del quirófano general y de la sala de endoscopía, y los pacientes con baja sospecha o de riesgo promedio estamos haciendo en la sala de endoscopía igual con todas las protecciones. Esa es la única diferencia que tenemos nosotros. ¿Qué procedimiento es más peligroso? ¿Una cirugía o un procedimiento endoscópico? Nos pregunta Natalie Pinos. Ay, Es más por la en actualidad existen muchos realidad, pacientes. Nati, eso sí, lo que pasa es que la intubación también para cirugía también produce aerosoles, así que va a ser igual de peligroso. El problema con la endoscopía es el tiempo de duración, o sea, capaz que la intubación es más corta que una endoscopía. Entonces, por ahí sí va a ser un poquito más de riesgo en producción de aerosoles la endoscopía. Pero una vez entubado el paciente, sé que esto baja muchísimo, ¿eh? Pero el riesgo está ahí.
No sé si ¿Han cambiado por las normas? Las normas de cirugía, sí, totalmente. O sea, No, nosotros, la indicación, yo me refería. Procedimientos que antes ustedes hacían, procedimientos invasivos, ahora por evitar, porque hay mayor cantidad de aerosoles en la endoscopía que en una cirugía abierta, a lo mejor se están dejando de hacer tanto intervencionismo y están pasando más a hacer cirugías abiertas que tienen menos cantidad de aerosoles, o no hay nada al respecto. no. Por ejemplo, no, eso sí no se ha dejado de hacer y no recomiendan. Por ejemplo, una colangitis, dejar que sea resuelta quirúrgicamente, no. No se prefiere, ¿eh? Jamás. Eso sí, todas las guías están en contra de eso. Es más, ponen procedimientos eh, que solo se puedan resolver endoscópicamente, se hace. O sea, una hemorragia no vamos a derivar, una colangitis no se deriva, ninguna guía ha cambiado en eso. Si se puede realizar por endoscopía, se hace. Por ejemplo, una nutrición en pacientes caquéticos, seguimos haciendo y siguen sugiriendo que se haga por endoscopía. No se ha dicho que se cambie de terapéutica. No, ninguna guía te sugiere eso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Damos por terminada la... A ver, tenemos Ahí, una nueva. Hamilton Aguilar. Dice, ¿se debe Sí, realizar una placa la placa de tórax, sí. Todo paciente que entra en la emergencia, en realidad le están haciendo una placa de tórax. Porque por emergencia solo estamos haciendo hemorragias, cuerpos extraños, o sea, ya de por sí, en un cuerpo extraño, en una hemorragia, hay que pedir una placa de tórax y de cuello es más. Pero en hemorragias, la de tórax va de cajón. Ujú. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Nico. Listo, creo que si no hay más preguntas. Sí, A ver, Walter Matute. yo creo que sí. Dice, bueno, ¿existe alguna guía para el manejo de los síntomas gastrointestinales causados por el COVID? No, se da un tratamiento sintomático nada más en realidad, ¿eh? Ondansetron, se da Imodium, de cultivos y todo, pero no una guía, no, el tratamiento es sintomático nada más. Lo más probable es que los pacientes que no llegan con síntomas digestivos y comienzan a presentar, se explica por la adenitis mesentérica y por los antibióticos y la cloroquina y todo que les produce luego una diarrea, ¿eh? Lo que sí hay que descartar por la acitromicina, un Clostridium difficile. Nos pregunta si tenemos material para gastrostomía. Sí hay, Edgar, Sí hay. material. Lo que no hay es material para recambio de sondas de gastrostomía. Bueno, Diego, creo que Creo vamos que a terminar. una pregunta, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Sí, sí. claro, Doc. Doctor Gustavo Calla, estoy ¿Cómo está, Doc? muy bien, muy bien. ¿Y ustedes cómo les va? Les felicito por esta inquietud, ¿no? Por aplicar la tecnología. Muchas Como gracias, Doc. no tenemos mucha experiencia, ¿verdad? Porque son apenas 3 meses. Y entonces el COVID es absolutamente nuevo. Digamos, el único país que por el momento ha controlado es Corea del Sur, ¿no? Y los restos de países todavía están en fase de producción de virus. Y entonces aspiramos, según lo que le oí a usted, quisiera que me aclare, ¿cuándo empezaremos a hacer endoscopías estándar, es decir, normales? Doc, eso ¿Qué les pasa contaba. cuando empiece a negativizarse ya los virus? ¿Va a No, haber Doc. necesariamente de hacer un PCR? No, Doc, se recomienda que se comience con máximo el 50% cuando la curva de descenso se mantenga y tengamos mínimo para 1 o 2 meses equipos de protección personal. Ahí se comenzaría máximo con el 50% de lo estándar. Y el 100% de la capacidad de endoscopia cuando tengamos 2 semanas sin contagios y tengamos capacidad de equipos de protección personal para 3 meses. Ahí se podría comenzar al 100%.
Pero eso va a ser difícil en nuestro medio. Digamos, vamos a tener que adaptarnos, ¿no? Exactamente. Nunca va a volver a ser igual, Doc. Jamás. Así es, así es. Ujú. Muchas Ni la gracias. consulta ni la endoscopia. Muchas gracias, muy interesante. Hasta luego, Doc. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Bueno, colegas. No sé si una mañana última vaya a haber pregunta. otra charla. Ah, sí. Solamente dice, se ha evidenciado que la radiografía tiene baja sensibilidad para el COVID. ¿No sería mejor una tomografía? En realidad estamos hablando de pacientes que no tengan síntomas respiratorios, ¿eh? Pero si el paciente tiene síntomas respiratorios, es tomografía. Eso sí, no hay nada que dudar. Pero por una hemorragia hacer a todos los pacientes o por una endoscopia hacer a todos los pacientes tomografía, No, no, no. no sé cómo nos diría en realidad. Costos. Claro, hay que aplicar la Exactamente. medicina. Claro. ¿Las colitis ulcerativas de origen nervioso se agravan con el COVID, Sí, David? sí. Ajá. Sí. Creo que sí. Sí, no, sí, sí. Hay procedimientos especiales para las enfermedades de enfermedad inflamatoria intestinal, ¿eh? Por ahí el David nos ayuda con eso. La próxima charla. No tiene buen internet. Tienen una Bueno. pregunta más. Bueno, creo que vamos a dar por finalizado. Diego, te agradecemos mucho por la charla, muy interesante, realmente nos has resuelto algunas de las incógnitas que teníamos. Sí, se ve que realmente el tema del COVID es algo que no lo terminamos aún de entender, no terminamos aún de analizar muchas de las cosas. Se pensaba al inicio que la parte gastrointestinal no era tan relevante, pero como se ha visto en algunos de los estudios, 50% de los infectados pudieron llegar a tener síntomas que precedieron incluso a los procesos infecciosos, respiratorios. Lo que sí creo que hay que dejar muy en claro es el hecho de que se debe considerar a la sala de endoscopía siempre como un ambiente contaminado y que las formas principales de contagio básicamente son aerosoles, contactos estrechos que tenemos de persona a persona, ¿sí? Contactos similares por el tema de los aerosoles mismos, las sábanas, las cobijas, las camillas, paredes, pisos y todo lo demás. Y eso sería, además del tema de introducción y retiro de los dispositivos o insumos que utilizamos para nuestros procedimientos. Sí, hay que considerar simplemente que una sala de endoscopía se puede convertir en un foco de distribución potencial a nivel tanto del hospital como de los médicos y del personal de enfermería. Y con esto creo que terminamos. Muchas gracias a todos. Gracias, Diego. Y una excelente charla. Buenas noches. Buenas noches. Un momento, por favor, antes de terminar. Quiero invitarles a la charla del día de mañana. Nos va a ayudar el doctor Guillermo López. No sé qué pasa. Con la charla anestesiología en la pandemia, manejo anestésico, intubación y paro y reanimación, perdón. Ahora les mando todo el enlace para las personas que quieran participar. La hora. ¿A qué hora? 8 de la noche, Doc. Gracias. Sí, a las 8 de la noche. Igual les vamos a dar el enlace con el enlace de Zoom, igual con la inscripción para los que quieran el diploma, y todos están invitados el día de mañana para la charla con la que nos va a ayudar el doctor Guillermo López en la parte de lo que es la parte anestésica, en lo que es la pandemia COVID. Muchas gracias a todos, gracias a Diego, excelente charla, gracias el doctor Fernando también por su colaboración en la moderación de la charla, y nos vemos el día de mañana igual a las 8 de la noche. Buenas noches con todos y muchas gracias por asistir. Aplausos a todos, aplausos. Chao, hasta luego. Hasta luego, ahí están. Bravo. Bravo, bravo. Gracias, Diego. Chévere, chévere. Ya. Ay. No,
Mira, esta morena está con las piernas. Haciendo ejercicios de piernas. Buenísimo. ¿Cierto? Ya. Listo, todos silenciados, todos silenciados. Bueno. Cada uno tiene su área, ya más bien ustedes deberían animarse a hacer alguna cosita. Sí, tercero. Ay, Diosito. ¿Cómo se llama? La Doris.
¿Por qué? ¿Por la ambulancia? Ay, Diosito santo. Ya me estoy usando la carne, no quiero. Sí. Bueno. Necesito que todo regrese a la normalidad. Ay, no, toda la normalidad tampoco. Que la gente tenga. Oh, No, pues esto va, o sea, yo creo, yo sí digo, yo sí, si permite que pase esto, es porque, como le decía ayer, es porque muchas personas tienen que aprender muchas lecciones de vida. todo. Me incluyo, yo también, todo. Pero hay unos que aprendemos más rápido, o que aprendemos más lento, o somos muy bien. Bien dijo mi presidente, ay doctor, cuando éramos felices y no lo sabíamos, cuando no estábamos felices. Andamos felices y no Vea, quedó contento cuando dice Juliet. Porque que estas son buenas. Oiga, Natalia, ya le preparo mañana cocino platanitos para desayunar. Yo sé que va a haber a su paciente, ¿será que desayuna con platanitos? Como con platanitos. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué está bueno? ¿Qué está bueno? Tiene que desayunar y desayunar. Porque yo cuando desayunaba, ¿qué comía? Desayuno americano. Nos íbamos al Sheraton, nos íbamos o al Goloso a comer un encebollado, o nos íbamos por acá que venden el tigrillo con huevo. Ah, chica. Ay, espérese. Bueno, pues.